Cordial saludo, bienvenidos a otro módulo del Diplomado de Seguridad del Paciente. Soy Luz Emilia Villegas Londoño, bacterióloga con especialización en microbiología y en administración de salud. El tema que hoy vamos a abordar es el ser humano, el entorno y cómo puede contribuir nuestros pacientes en la prevención de esas fallas activas y su relación con las fallas latentes. La OMS viene desde hace más de 10 años dando alertas sobre la importancia del evento adverso como una de las 10 primeras causas de mortalidad de aquellos pacientes que ingresan a las instituciones de salud. Se encuentra también en otros estudios que en los países de altos ingresos, 1 de cada 10 de los pacientes que ingresan para que les sea atendido, la mitad de ellos sufren eventos adversos que pudiesen ser prevenibles. Entonces, siguiendo como la temática de la prevención de la seguridad del paciente, debemos recordar qué es seguridad del paciente. Seguridad del paciente es todo el entorno, la documentación, la estructura, las guías, todo aquello que desde esa evidencia científica permite a quienes trabajamos en el sistema de salud y a todo nuestro grupo de apoyo evitar la presencia de esos eventos adversos o, si han ocurrido, minimizar esos impactos que pueden tener en la salud de nuestros pacientes. También podría verse la seguridad del paciente como todas aquellas acciones prevenibles que se pueden hacer en las instituciones y que se han dado como resultado de esa cultura de seguridad y de lo que hemos aprendido de los eventos que se han presentado en la institución. Vamos a hacer la clasificación general de lo que es un indicio de una atención insegura. ¿Por qué hablamos de un indicio de una atención insegura? Porque cuando se notifica algo que ha ocurrido, no podemos de una, sin poder hacer el análisis, clasificar si es un evento adverso, si es un incidente o es una complicación. Cuando miramos un evento adverso no prevenible, tiene que ver con aquellos eventos que ocurren a pesar de que la institución ha hecho hasta lo imposible por minimizar su aparición. Entonces, estos son los denominados, los derivados de las complicaciones, que es un paciente que ingresa, tiene, por decir algo, un problema neurológico, hace una caída o un desmayo como un evento relacionado con su complicación neurológica y al caerse, pues a pesar de que se ha tenido todo por el argumento para evitar la presencia de esta caída, el paciente sufre ese desmayo. Entonces es un evento adverso no prevenible o el derivado por el tipo de servicio, por el servicio prestado. Esto quiere decir que cuando llegan a nuestra institución los pacientes son abordados de la capacidad y la suficiencia y el alcance que tiene el servicio en la institución, pero no se logra dar una atención integral y es remitido. Este paciente, por el mismo modelo del sistema de salud, demora muchísimo tiempo en que lo vean en un nivel de complejidad más alto. Cuando regresa nuevamente a nuestra institución, el paciente ya ha desmejorado su situación de salud. Entonces, esto es un evento adverso no prevenible asociado al sistema de salud. Cuando miramos por el otro aspecto, que es un evento adverso prevenible, tenemos que tener en cuenta que hay dos momentos de ese evento. Que se produzca el evento adverso como tal, que tiene 3 condiciones que se deben cumplir: que exista un daño, que sea derivado de esa atención en salud y que no sea hecho con dolo ni con una mala intención por parte del profesional.
o el incidente, que en algunos casos son denominados el casi casi, donde el paciente, a pesar de que se tienen todas las condiciones, es atendido en una institución, sufre una caída, pero no sufre un daño. Entonces, el casi me aporreo, casi me fracturo, es un evento adverso prevenible. Entonces, hay unas diferencias que debemos resaltar frente a lo que es el incidente, el evento adverso y la complicación. El evento adverso como tal está asociado con la atención en salud. También se produce daño y es un evento que definitivamente es prevenible y no es una complicación. Igual sucede con el incidente, con la diferencia de que en el incidente no se produce el daño. En la complicación no es derivado de la atención en salud como tal y a pesar, nuevamente repito, de que la institución tiene todas las barreras para evitar que ocurra, está asociado a la situación de salud del paciente o a externalidades como el sistema de salud. Y puede sufrir entonces una caída, un daño en su situación. Cuando miramos los tipos de lesiones que pueden ocurrir o los tipos de eventos adversos según el impacto, pueden ser leves, pueden ser medios o pueden tener una connotación grave. Cuando la connotación es grave en el evento adverso, también se le denomina evento adverso centinela. Quiere decir que debe ser reportado porque puede ocurrir una muerte o lo lleva a una rehabilitación permanente. Entonces, esto es un evento que debe ser reportado ante la institución territorial, ante el sistema territorial de salud, para que puedan soportar qué pasó con este paciente. Aquí vamos a ver entonces un video frente a los modelos de análisis que existen frente a las fallas activas. Es el modelo del queso suizo. Vamos a ver ahora el modelo de queso suizo. Acá estoy diseñando unas especies de tajadas de queso suizo en el cual vamos a ver unos agujeros. Estos agujeros van a representar vulnerabilidades en el proceso de atención. Primero tenemos los factores latentes, que son las fallas de organización. Si por ejemplo un establecimiento hace un énfasis muy importante sobre la producción, entonces el personal se preocupará mucho por producir y descuidará aspectos de seguridad. Luego tenemos los factores causantes. Estos tienen que ver con el entorno. Por ejemplo, si un cardiólogo tiene que auscultar al paciente, entonces va a necesitar que no haya ruido alrededor. Si hay ruido, eso va a perturbar su acto médico. Si un dermatólogo necesita ver la piel de un paciente con toda claridad y la iluminación es mala, entonces eso va a perjudicar el acto médico. Si es que no están claros cuáles son los procedimientos de atención y no hay guías de procedimientos o guías de práctica clínica bien establecidas, también vamos a tener un espacio a la incertidumbre. Y finalmente tenemos las fallas activas, que son aquellas cometidas por el personal de salud. Son aquellas fallas que en un contexto de políticas de organización de la institución y factores de entorno que van a rodear el acto médico, entonces las fallas activas van a ser fallas directas del personal de salud, que son las más fáciles de identificar porque están registradas en la historia clínica. Pero si estas fallas activas son detenidas por barreras, por defensas, entonces no se va a concretar el evento adverso y simplemente vamos a tener un error que fue interceptado. Esto es lo que a veces se conoce como el near miss o el casi error. Entonces estos son los diversos niveles que van a ir contextualizando el ejercicio de la medicina. El modelo de queso suizo pues pone en evidencia que no se trata solamente de hacer hincapié en la falla del operador, del personal de salud,
sino que existen fallas latentes que tienen vulnerabilidades que si se van conjugando en un solo paciente, entonces terminan produciendo el evento adverso. Este es el paciente en las cosas salen mal, no salen bien y que inesperadamente tenemos un mal resultado. Cuando revisamos, vemos que esto está derivado de los estudios que se vienen haciendo en la aviación, donde Reason pudo identificar que hay unos eventos que nacen desde los aspectos de un evento, de una atención latente, luego una acción que está derivada de fallas activas y luego las fallas de barreras. Como ustedes acaban de ver en la presentación, este modelo del queso suizo nos lleva a que cuando existen fallas y las barreras no actúan para poder evitar su presencia, pueden ocurrir o un evento adverso o un incidente como tal. Entonces, desde las fallas latentes que tenemos, las derivadas de la organización, ¿qué quiere decir? Cuando en la institución no se cuenta con el suficiente talento humano, no tienen documentación, no se hace supervisión, no hay auditorías a los procesos. Entonces, la falla de la organización luego viene concatenada con el entorno en el cual sucede el evento adverso o el incidente. ¿Qué quiere decir el lugar de trabajo? Es el entorno ambiental. Existe buena luz para examinar el paciente. Se cuenta entonces con un buen clima laboral para la atención. La entrega de turnos es adecuada entre cada uno de los profesionales. El cansancio del personal se tiene en cuenta para mirar cuántas horas se les va a dar en esos turnos. Entonces, es muy importante y es otro de los eventos que se tienen que tener en cuenta como tal. Cuando miramos los aspectos del personal de salud de la gente, miramos si esta persona está cansada, si es idónea, si se adapta a los protocolos, guías, instrumentos que tiene la institución y los acata. Y luego entonces siguen las barreras que tiene la institución. Hay unas barreras desde lo humano, desde lo físico, desde lo natural, desde lo administrativo. Cuando fallan las barreras, entonces todo este queso de una manera transversal ocupa y nos va a producir el incidente o el evento adverso. Voy a dar el caso, por ejemplo, que ocurre generalmente cuando una institución no considera pertinente que se tenga la documentación, guías de práctica clínica. Entonces llega un personal nuevo, no se le hace la debida inducción al personal y él simplemente cuando va a hacer un diagnóstico de salud, él hace lo que buenamente puede desde su conocimiento. Cuando se hace un análisis retrospectivo, se ve entonces que puede existir fallas por omisión, o sea, él omite lo poquito o mucho que tenga la institución documentado. Por acción, él hace lo que desea porque simplemente nadie lo está auditando, o lo que no se puede llegar a pasar en las instituciones, que es por dolo. ¿Qué quiere decir? Querer dañar al usuario como tal. Cuando todo esto se presenta, entonces, y no hay una barrera de auditoría que me audite la calidad de la atención, la historia clínica, seguramente la atención que se le está dando a un paciente va a estar relacionada con ese diagnóstico, con el mal diagnóstico que se pudo presentar. Y entonces ocurre un resultado derivado de la acción insegura, de las fallas activas precedida de las fallas latentes, como un incidente o un evento adverso. Hay entonces la diferenciación entre falla activa y falla latente necesariamente tiene que ver que la falla activa está centrada en la persona. ¿Qué quiere decir eso? En las fallas del personal, del equipo de salud,
del equipo de apoyo, el talento humano, administrativo, la gerencia no proporcionando los insumos para trabajar, que es por lo que hace que ese personal no tenga los guantes, no tenga los catéteres, no tenga las agujas. Entonces, cuando existe fallas administrativas, ocurre también una falla activa por omisión en el uso de los elementos de protección personal que no existen en las instituciones. Y nuevamente retomo el tema de las fallas latentes, en las cuales son fallas de tipo administrativo, cuya cabeza desde la gerencia tiene la responsabilidad de modular esa atención en salud. Tienen que tener muy claro cuál es el modelo de atención, cuál es el enfoque diferencial, cómo se va a atender a un indígena que llega a la institución, una persona que sea un RUM, o cualquier otro, un extranjero que se acerca, cómo va la institución a blindarse para poder entender el habla, los gestos de la comunicación de una persona que no pueda comunicarse, que tenga problemas de marcha. ¿Cómo hacemos por una persona de una visión baja? Todo eso tiene que tenerlo muy claro para evitar esas fallas latentes. Continuamos enseguida con el monitorear qué ocurre con esas fallas activas y algunos ejemplos relacionados. Va un video muy corto de una noticia que salió por parte de un comunicador que les permite evidenciar a ustedes que también la comunidad se entera de lo que está pasando dentro de las instituciones. La Organización Mundial de la Salud confirmó que la muerte de los 15 niños sirios vacunados contra el sarampión se debió a la vacuna que había sido mezclada por error con un relajante muscular y no con el diluyente apropiado. El organismo de salud señala, es una situación muy trágica y hasta ahora todo apunta a un error humano muy grave en dos momentos diferentes. La investigación indica en el empaquetado del disolvente y en su desempaquetado, nadie notó que el líquido que supuestamente debía servir para disolver la vacuna era en realidad el relajante atracurium, utilizado habitualmente como anestesia. Voy a exponer un caso que pasó en Estados Unidos hace poco, en el cual una enfermera tuvo un evento adverso relacionado con un medicamento que debía aplicarle a un paciente. El médico hizo la prescripción debida. Cuando ella en el sistema busca el medicamento, no lo encuentra como tal y encuentra a otro, el cual, a pesar de las alertas que están en la relación de esa ficha técnica, dicen que es un medicamento que es paralizante, la enfermera obvia todas las alertas del sistema que le dice que esté atenta, ojo con esa prescripción, ojo con la administración, se le administra al paciente y el paciente muere. Esta enfermera pues fue evaluada dentro de la parte que la juzga y fue llevada y sentenciada y se encuentra en este momento en la cárcel. Como esto y muchos más momentos se viven en las instituciones. Lo importante entonces, ¿qué es? Poder reconocer que al equivocarnos debemos aprender. ¿Y cómo se aprende? A través de una cultura de la enseñanza, del aprendizaje de la equivocación, que nos lleva a definir cuáles son las nuevas pautas de comportamiento frente a lo que puede ocurrir en la institución. Vamos a mirar entonces que esas atenciones inseguras, que son las mismas fallas activas, tienen que ver por dos cosas importantes. Es que la atención se aparta de los límites de la planeación que se tiene de la atención. ¿Qué quiere decir? Cuando yo me equivoco, cuando existe una atención insegura, quiere decir que esa planeación que se tenía frente a la conducta de seguir con ese paciente
o se falló en el alcance de la planeación o la planeación que hicimos no era la adecuada para atender la morbilidad del paciente que nos está solicitando atención. Entonces, todo esto nos lleva a esta desviación que nos puede llevar a un potencial manejo indirecto que potencia la posibilidad de causar un daño en el paciente que estamos atendiendo. Ahora, ¿qué es el error humano? Si bien sabemos y lo tenemos claro que errar es humano, este concepto no nos puede llevar a escudarnos frente a las equivocaciones. Entonces, un error humano es todo aquello que ocurre durante la prestación del servicio que puede estar vinculado a una secuencia sistemática de acciones que de una manera organizada permite al profesional de la salud tomar una acción o una determinación en el tratamiento hacia un paciente. Cuando tenemos el error, nuevamente vuelvo y repito, hay una falla en lo que estamos planificando que no permite que se logre el objetivo, bien sea en la ejecución o porque hicimos una planeación errada del sistema. Todos, en todas nuestras profesiones, existen errores humanos porque como tal tomamos decisiones no adecuadas o no argumentadas frente a ese paciente que tenemos al frente y que nos va a llevar a que él sufra el impacto de una mala decisión. Como vimos anteriormente, esto puede ser causarle una lesión leve, una lesión intermedia o una lesión grave. Cuando llevamos a una lesión grave, posiblemente vamos a tener un motivo de una demanda judicial. ¿Y qué es lo importante? Tener todas las herramientas, documentación que permitan indicar que a pesar de haber tenido algo planeado, esa realización, ejecución de lo que teníamos tuvo unas fallas que repercutió en esa salud del paciente. ¿Por qué es tan importante el error? Porque nos lleva, el error humano, porque nos lleva al error del diagnóstico. He estado repitiendo anteriormente que ese error diagnóstico es cualquier falla o equivocación que se puede tener en el proceso de llevar a un diagnóstico del paciente y que puede ser incorrecto debido a la falta o bien a un retraso en los apoyos para la toma de decisiones del mismo. A veces no es importante para el personal de salud determinar que existen fallas en los diagnósticos, porque esa omisión o esa no evidencia de que hubo una falla hace que no esté documentado en la historia clínica. Pocas historias clínicas llevan a un auditor o a alguien que esté revisando los precedentes de las fallas de la atención a indicar que quien hizo algo en la historia clínica ubicó que la planeación del tratamiento de este paciente tuvo una falla debido a que no se tuvo en cuenta, por decir algo, que el paciente tenía una alergia que no fue alertada al inicio del tratamiento. Y también puede ocurrir que no se evidencie que hubo un diagnóstico porque los pacientes simplemente no le creen al profesional de salud y acuden en búsqueda de otro profesional que le deje un mejor trato y la mejora de su salud. Además, en el argot común del personal de salud existe la cultura de que tenía que pasar simplemente porque era inevitable y no se tiene una concepción clara frente a esto de que estamos en la obligación de que prevengamos estos errores. Hay algunas fallas activas que tenemos que tener en cuenta cuáles son las causas. Puede ser por impericia, por exceso de confianza.
apresuramiento en tomar una decisión, irresponsabilidad simplemente por sacarnos de encima a un paciente muy cansoncito que repetidamente llega a nuestra consulta, por la facilidad, el facilismo de decir y argumentar que el paciente tiene tal diagnóstico, y en muchos casos la falta de ética de algunos personajes del sector salud. También debemos tener en cuenta que existen motivaciones diferentes para poder determinar cuál es la seguridad en el que debemos manejar ese tratamiento del paciente que nos acerca. Un procesamiento rápido de una cantidad de herramientas que tenemos del sistema que nos arrojan demasiadas posibilidades y error en la conceptualización de las mismas, por la ignorancia que tiene el personal en la lectura de estos exámenes diagnósticos que están en este momento tan a la mano, pero que el personal de salud no se ha capacitado para su lectura. Entonces, ¿por qué puede ocurrir la falla activa entonces? ¿Cuáles son los errores que inducen en eso? Pueden ser los factores cognitivos, los factores actitudinales, los factores comunicacionales y los factores sistémicos. Cada uno de ellos nos lleva entonces a reconocer que en la cultura actual que tenemos nos estamos centrando mucho más en la falla que tiene la persona como tal, pero no en todo el entorno que podríamos tener para poder evitar que esto pueda ocurrir en algún momento dado en las instituciones. Ahora, en la actualidad, tenemos un modelo en el cual tenemos un protocolo que nos permite hacer una evaluación retrospectiva cuando estamos haciendo la identificación de lo que pasó en la institución frente a un evento. Eso se llama el modelo del Protocolo de Londres, que es una copia, como dije al principio de la presentación, de las experiencias aeronáuticas, en las cuales ellos definitivamente creen, como en el queso suizo, que ya vimos que es otra de las herramientas de gestión y evaluación, que todo se da de una manera secuencial. Ese modelo del evento adverso del Protocolo de Londres empieza que debemos analizar primero las fallas organizativas, luego los factores contributivos. ¿Qué quiere decir los factores contributivos? Son todo el entorno que ha pasado a través de esa acción insegura o ese indicio de atención insegura que está relacionado con el paciente como tal. El paciente cómo entra a la institución está desorientado, entiende lo que le estamos diciendo, es un paciente que es un niño que no viene acompañado, un adulto que no tiene un acompañamiento como tal, tiene una patología que no le permite de tipo neurológico comprender lo que el profesional le está diciendo. También hay otra parte que tiene que ver con el individuo. ¿Qué quiere decir eso? El personal de salud como tal. O sea, cómo contribuye ese individuo, ese profesional, ese auxiliar, ese técnico, el personal de salud, cómo contribuye. O sea, está capacitado, tiene buena comunicación con el paciente, es empático, respeta la condición del otro. Entonces, esto también tiene que ver en el factor contributivo. Cuando hablamos del equipo, estamos hablando de todo el personal de salud que está centrado en atender, cómo son los turnos, la entrega de turno, cómo se comunican los médicos entre ellos para tomar una decisión frente a ese paciente que tienen. ¿Cómo me dirijo a ese paciente cuando estoy en un equipo? ¿Lo veo como un ser humano o lo veo como
un posible diagnóstico de algo importante de revisar frente al tema compartido interdisciplinariamente. Entonces, ¿cómo es el actuar en conjunto para la toma de decisiones? También está lo que tiene que ver con la tarea de tecnología. Existen tecnologías acordes con el momento que vivimos. Hay organización documental. Existen, ¿cómo se dice? Existe facilidad de acceder a nuevas técnicas para mejorar los resultados y la conceptualización del diagnóstico. Y por último, tenemos entonces que toda esta argumentación son los factores que contribuyen a la presencia del evento adverso. Se continúa entonces con las fallas activas de las cuales ya hemos hablado, que son las acciones inseguras y las barreras de seguridad que al fallar nos permite entonces que ocurra el casi evento o el cuasi incidente o el evento adverso como tal. Entonces, continuamos, vamos a finalizar diciendo que en este momento se está retomando la importancia de la ergonomía, que está retomada dentro de un pensamiento de seguridad y salud en el trabajo, en el cual seguridad del paciente tiene que ver mucho con esa coordinación, en el cual se debe hacer una investigación sistemática de lo que ocurre, no centrada en la persona, sino centrada en el sistema organizativo de la institución. Presentó entonces una actividad que explica claramente lo que estoy comunicándoles y que permite entonces más adelante que cuando afrontemos los eventos que son relacionados con el error humano, no estemos dirigidos directamente hacia la persona como tal, que es la que causa el daño, sino que se argumente desde las fallas que pueden ser manejadas desde la parte organizacional, administrativa, porque si logramos sistematicidad en los procesos organizacionales, cuando hay una falla, falla el sistema, más no el ser humano. Lo que quiero también recalcar es que el ser humano se equivoca, aporta en la falla del sistema, pero la argumentación está en cada vez darle a ese personal de salud que está trabajando en pro del bienestar de los pacientes una mejor herramienta que le permita de una manera proactiva y no reactiva involucrarse en la sistematicidad de la organización. Para finalizar, es importante recalcar que no solamente existe una primera víctima que es el paciente, es una interacción de víctimas que se ven afectadas directamente, bien sea en el resultado de su condición de salud, que es la primera víctima, la segunda víctima, que es el personal de salud al cual le ocurrió ese incidente, ese evento adverso y que va a ser señalado públicamente o por la comunidad como el profesional que se equivoca, el profesional que causa daño. Y por último tenemos la institución de salud en la cual están los profesionales que atienden supuestamente de mala manera a los usuarios y va a ser señalada como una institución de mala calidad. Agradezco a ustedes su participación, les invito a continuar con los siguientes módulos del Diplomado de Seguridad del Paciente y a tratar de una buena manera de adherirse a todas esas conceptualizaciones que les van a ayudar para su vida personal y profesional. Muchas gracias.